El arte del silencio y la fortuna, un tratado maquiavélico sobre el dominio. El presente análisis se adentra en las dinámicas del éxito y el poder, postulando que la discreción no es una mera virtud moral, sino una estrategia política y económica fundamental para la preservación y el crecimiento de la fortuna. Siguiendo los principios de previsión y pragmatismo atribuidos a Nicolás Maquiavelo, se examina la relación intrínseca entre la riqueza, su ostentación y las inevitables consecuencias que de ella se derivan. La riqueza como imán de adversidad. Cuando el oro yace seguro en las manos del príncipe, o de cualquier hombre que aspire al dominio, el silencio no debe ser visto como una ausencia de comunicación, sino como la más impenetrable de las fortalezas. La riqueza, en su esencia, no emite gritos de júbilo, se contenta con la observación paciente y calculadora. El hombre de juicio profundo comprende que el simple tintineo de las monedas resuena en un ámbito que trasciende el oído común, despierta la latente envidia, el interés rapaz y, lo más peligroso de todo, la traición entre aquellos que se presumen aliados. Calarse es, por ende, una acción preventiva. Es el acto de asegurar el imperio y sus cimientos antes incluso de que la primera piedra del éxito haya sido públicamente colocada. Se observa que la gran mayoría de los hombres, al saborear el éxito, cometen el error cardinal de alzar el estandarte de la vanidad. Narran al mundo la magnificencia de su conquista, olvidando una lección crucial. Ese mismo mundo tiene un precio exorbitante para cada confesión de fortuna. El secreto como escudo del gobernante. El secreto opera como el escudo más robusto para los victoriosos. Aquel que, por un exceso de ligereza o vanidad, decide quebrarlo, se convierte ipso facto en rehén de la mirada ajena. Es un principio de la naturaleza humana que en cada encrucijada de la vida existen ojos que aparentan sonreír, pero cuyos corazones albergan el deseo insidioso de la caída del otro. La fortuna, en su implacable revelación, tiene el don único de desenmascarar a aquellos que jamás soportaron el ascenso de su semejante. Por lo tanto, el silencio jamás debe ser confundido con la cobardía o la timidez. Es, en su forma más pura, estrategia refinada. Quien logra dominar la información y el secreto, domina de manera ineludible la narrativa de su propia vida y destino. Por contraste, quien se entrega al vicio de hablar en demasía, le entrega a sus competidores o enemigos el mapa detallado de su tesoro y las vulnerabilidades de su posición. La proyección de la luz y la sombra del éxito. El sabio Maquiavelo ya advertía sobre la virtud del príncipe. Esta no reside meramente en la conquista, sino en la capacidad de prever y gestionar las sombras proyectadas por su propio éxito. No es el oro en sí mismo lo que corrompe al hombre, es, de modo más certero, el juicio y la codicia desatada por la mirada de los otros. Cuando la inconstante fortuna favorece al individuo, es imperativo que éste sepa guardar el brillo para sí mismo. Se establece la ley de la visibilidad. Cuanta más luz se irradia, mayor es la cantidad de insectos, oportunistas e intrusos que se acercan a la fuente. El hombre exhibicionista se transforma en prisionero de su propio reflejo. Su vida se subordina a la necesidad de ser admirado y, en esa dependencia patológica, pierde el dominio fundamental de sí mismo y de sus acciones. El verdadero rico es aquel que ejerce un gobierno silencioso sobre lo que posee. Permite que los frutos de su labor sean la única voz de su existencia, y no su lengua impaciente. La verdadera conquista no requiere de testigos públicos. Es en el ámbito del sigilo donde el poder encuentra el ambiente óptimo para madurar y fortalecerse, y es en el alarde y la ostentación donde, sin remedio,
comienza su proceso de putrefacción. Toda ostentación es una invitación explícita al desastre. Silencio como dominio y armadura. El silencio no es simplemente una ausencia de ruido. Es, de forma más potente, la presencia manifiesta del dominio y el autocontrol. Este construye un velo impenetrable que impide al enemigo conocer las verdaderas intenciones, los recursos reales y los próximos movimientos del actor. Ser discreto se revela como una cualidad más valiosa que ser meramente brillante, pues la luz excesiva atrae a los curiosos e indiscretos, mientras que la sombra estratégica protege a los prudentes. Existe una falacia común que sugiere que la riqueza puede comprar la lealtad. Es un error grave. El oro no genera lealtad, solo sirve para revelar, con cruel certeza, quienes ya estaban predispuestos a la traición. El silencio, por contraste, elimina el margen para el acto desleal. Donde nada se ha dicho, nada puede ser vendido o divulgado a un tercero. El secreto se erige como el último territorio de la libertad personal y estratégica. Quien logra alcanzar la cumbre debe aprender a respirar el aire enrarecido de la soledad que le es inherente. Pocos tienen la resistencia necesaria para soportar la altura sin marearse. Hablar de la propia ascensión es análogo a gritar en un abismo. El eco regresa inevitablemente, pero ahora viene acompañado de intenciones ocultas y malevolentes. Por lo tanto, el silencio es la única seguridad en las alturas. La corona de la invisibilidad. La boca que imprudentemente revela el éxito firma, de manera implícita, el contrato de su propia ruina. La historia política está saturada de ejemplos de gobernantes que perdieron su trono por confiar demasiado en la ligereza de su propia lengua. La fortuna, se deduce, ama el secreto más que el aplauso público y efímero. La verdadera sabiduría no culmina con la adquisición del oro, sino con la habilidad para mantenerlo invisible a los ojos de la ambición. El hombre prudente ha comprendido que el valor auténtico no reside en aquello que resplandece en la superficie, sino en lo que permanece cuidadosamente oculto. Ser rico, en esta doctrina, es un estado de dominio, y el dominio se define por la capacidad de discernir cuándo hablar, cuándo calar y, fundamentalmente, cuándo desaparecer y convertirse en un misterio. Cuando nadie posee certeza sobre la magnitud de la fortuna de un individuo, todos se ven obligados a tratarlo con una cautela respetuosa. Cuando, por el contrario, todos conocen su riqueza, la forma de relacionarse se transforma en un interés calculado y predatorio. El enigma actúa como armadura, el silencio como la espada más afilada, y el secreto como la inexpugnable corona. Aquel que no logra asimilar esta lección estratégica está destinado, de forma irremediable, a perder su trono y su dominio. El silencio, al final, engendra respeto. Al hablar poco, se obliga a los demás a observar en exceso. Ellos se esfuerzan por descifrar al individuo, y en ese mismo esfuerzo de decodificación, entregan mucho más de sí mismos de lo que el hombre discreto jamás se ve compelido a revelar. Ser discreto es, en esencia, gobernar sin la necesidad de coronarse visiblemente, es reinar en el ámbito de lo invisible y dejar que los espíritus menos astutos se disputen la luz fugaz de la fama. Es crucial recordar, la envidia encuentra su caldo de cultivo en la demostración. Al ocultar las victorias, el individuo convierte el celo ajeno en una paralizante incertidumbre. Nadie ataca lo que no es capaz de comprender, y aquello que no se comprende, irremediablemente, se teme. De esta forma, el silencio se establece como la fortaleza más alta, y el secreto, como el ejército más fiel e invencible.
El verdadero poder jamás necesita anunciarse, se impone por su propia serenidad inalterable. El ruido y el alarde son, a menudo, la banda sonora de la inseguridad. Es prudente aprender a moverse como el viento, invisible, pero su presencia es innegable e influyente. De la brisa y la montaña, la estrategia de la subestimación en el dominio. Continuando con el estudio de las máximas del poder, se analiza ahora el valor estratégico de la invisibilidad y el anonimato como pilares para la consolidación de la fortuna y el dominio. Se observa que, así como la brisa constante y callada es capaz de moldear la estructura de una montaña sin que el mundo advierta su labor inmediata, el hombre prudente moldea su destino en un silencio tan profundo que su obra pasa inadvertida hasta su consumación. La ventaja del anonimato y la observación. Existe un arte político y social fundamental en ser subestimado. El individuo que proyecta una imagen de moderación o de ser simplemente común goza de una libertad operativa que le es negada al ostentoso. El exhibicionista, por su propia naturaleza, vive bajo la constante vigilancia de sus pares y rivales. Por el contrario, el anonimato se constituye como la verdadera morada de la libertad para el hombre de ambición. Que otros, los menos perspicaces, se desgasten en el clamor por la gloria fugaz. El hombre estratégico debe adoptar una postura de observación silente, permitiendo que los gritos del vulgo se transformen gradualmente en fatiga y debilidad. Es en ese momento de agotamiento general cuando el silencioso se mueve y toma el poder sin resistencia. Se establece como axioma que quien logra gobernar su propio silencio, está en la capacidad de gobernar el mundo a su alrededor. La palabra es conceptualizada como una semilla, y cada oído, un terreno de siembra de naturaleza desconocida. El sabio debe diferenciar. Calar donde existe confianza, para no generar envidia y revelar vulnerabilidades. Calar donde existe sombra, pues incluso la verdad, plantada en un suelo inapropiado, puede germinar como un veneno letal para quien la pronuncia. El silencio es el filtro de la sensatez. Mientras que el oro, en su manifestación, grita y atrae la atención inmediata, el poder genuino susurra. Es en el tono bajo y la discreción calculada donde se erigen los grandes y duraderos imperios. Ocultación de la riqueza y la tríada de la seguridad. Hablar de la riqueza propia es, en esencia, entregarla a la inconstancia de la fortuna. Ocultarla, por el contrario, es el único medio seguro para preservarla. El secreto se configura como la frontera rigurosa entre la seguridad estructural y la destrucción súbita. El hombre debe aprender a habitar ese secreto con la misma diligencia con la que un rey invisible custodia su reino, protegiendo sus fronteras de la intrusión. Cuando el individuo se sienta tentado por la vanidad de exhibir su conquista, debe recordar este principio. Toda mirada curiosa conlleva un cálculo oculto. No todo elogio es un sentimiento sincero, ni todo interés es un gesto de amistad desinteresada. El silencio opera como el mecanismo de cribado y filtración natural de las relaciones humanas. Aquel que busca la compañía del hombre sin conocer la magnitud de sus tesoros, ese es, y solo ese, un aliado potencial. Se narra el ejemplo de aquel hombre que, al enriquecerse, convocó a un fastuoso banquete para celebrar su victoria. Entre el ruido de los brindis y los aplausos superficiales, nació la envidia, astutamente disfrazada de amistad. Meses después, la fortuna de este hombre se desvaneció, no por un revés del destino, sino por el excesivo número de testigos que su imprudencia había convocado.
La alegría exhibida en público es un señuelo que atrae inevitablemente la mirada del predador. El silencio, en contraste, es un muro invisible que el enemigo es incapaz de escalar. Cuando nada se revela, no hay un punto claro donde el ataque pueda ser dirigido. El necio habla para ser admirado, el sabio calla para ser preservado. Y entre ambos, solo uno logra conciliar el sueño en paz. La arquitectura de la fuerza silenciosa. La acumulación y mantenimiento de la riqueza demanda más silencio que oro. La imitación del viento se convierte en una lección maestra, mueve el mundo y sus estructuras sin ser visible. Así debe actuar el hombre próspero, discreto, constante e invisible. La verdadera fuerza del poder reside en el hecho de no tener la necesidad de probar su existencia. Quien busca el aplauso en una fase temprana de su desarrollo termina inevitablemente sirviendo al eco, y el eco no posee la capacidad de construir nada duradero. Los secretos más valiosos no se almacenan en bóvedas, sino en la conciencia disciplinada del poseedor. Cada palabra es una llave, cada oído una puerta. Hablar es el acto de abrir esa puerta, callar es el acto de cerrarla y asegurarla. Aquel que pierde el control de su propia lengua entrega el mapa preciso de su debilidad a quien sepa escucharlo. El caso del comerciante que se jactó de sus ingentes ganancias ante extraños sirve como advertencia. En breve, fue asaltado por la atención de las autoridades fiscales, la competencia feroz y la aparición de falsos aliados. Su fortuna no lo traicionó, él mismo traicionó el secreto que lo protegía, trocándolo por una efímera vanidad. El precio, naturalmente, fue cobrado. El juicio adormecido y la defensa del misterio. Ser discreto es comprender que la verdad posee un tiempo oportuno para ser revelada. El hombre apresurado es aquel que revela secretos que la estructura del tiempo aún no ha logrado blindar. Cuando el mundo descubre los pasos de un individuo antes de que estos se hayan consolidado, transforma ese camino en una serie de trampas planificadas. Es imperativo aprender a guardar incluso la sensación del triunfo. La tentación de ser admirado es el veneno más potente para los vencedores. Cuando el oro exhibido brilla, el ego se despierta con soberbia, y en ese despertar del ego, el juicio se adormece. El hombre debe mantener su mente en constante vigilancia, pues la soberbia es el ladrón que no necesita forzar la entrada, se le invita al abrir la boca. Se debe fomentar la duda sobre la extensión y los límites de las propias capacidades y recursos. Cuando los demás no logran comprender los límites del poder de un individuo, se ven obligados a retroceder con cautela. Cuando se sabe todo, se está en posición de atacar. El misterio es, por lo tanto, una forma de defensa más efectiva que cualquier muralla física, pues nadie puede conquistar lo que no es capaz de descifrar. Las victorias de mayor perdurabilidad son inherentemente silenciosas. No nacen bajo el estruendo de los aplausos, sino bajo la vigilancia austera. Crecen en el secreto, florecen en la sombra, y solo se hacen visibles cuando su poder ya es de tal magnitud que resulta imposible de detener. El ruido puede conquistar una atención pasajera, el silencio conquista la eternidad. Cuando el hombre sea recordado, que sea por la magnitud del impacto de sus acciones, no por la cantidad de ruido que generó. La grandeza no requiere testigos, solo exige constancia inquebrantable. El hombre sabio es discreto porque ha comprendido que el silencio es el sonido que precede y sostiene a todos los grandes imperios. El sabio vive libre, porque su valor no está supeditado al juicio o al clamor ajeno. El silencio es la arte del poder,
jamás un signo de timidez. El príncipe silente, fundamentos de la autoridad basada en la discreción. El presente tratado culmina con una profundización en el silencio como herramienta de autoridad y la discreción como disfraz esencial para la fortuna. El hombre de mando no necesita recurrir al grito para establecer su presencia, por el contrario, su influjo se moldea de forma sutil y constante, de tal modo que su mera existencia es percibida como un poder innegable, incluso sin la necesidad de palabras. La presencia moldeada por el silencio. Los grandes líderes, según la observación más aguda, no gritan, observan. Ellos reservan la palabra para el instante preciso en que su impacto estratégico es absolutamente inevitable. Cuando el silencio de un príncipe se rompe, el mundo se detiene a escuchar, pues ya ha sido condicionado por el respeto y la expectativa generados por esa misma reserva. Un príncipe verdaderamente inteligente comprende que el secreto es el cimiento inamovible de su autoridad. Aquel que expone sus planes y ambiciones le otorga al enemigo el privilegio estratégico de preparar un contraataque perfectamente calibrado. La victoria, en su forma más limpia, pertenece invariablemente a quien sabe ocultarse en el momento de la gestación y solo emerge cuando el oponente ya se encuentra en una posición de rendición o debilidad irreparable. La prosperidad, en su naturaleza, emite un olor, un brillo y un sonido que atraen. Por esta misma razón, debe ser disfrazada. Cuando el mundo percibe con claridad el ascenso del individuo, automáticamente comienza a desear, e incluso a conspirar, para su caída. Disfrazar el éxito es preservar el dominio. Mostrarlo es un acto de abdicación al trono. La trampa de la admiración. El poder más robusto y seguro es aquel que nadie logra siquiera imaginar en su totalidad. Se ilustra esto con el hombre que reveló su fortuna esperando obtener respeto, pero cuya única cosecha fue un interés rapaz. Los mismos que lo aplaudieron se acercaron a él como buitres, aguardando el momento de la debilidad. Este hombre descubrió demasiado tarde que ser objeto de admiración constante es, en realidad, una carga pesada y peligrosa. La verdadera riqueza no exige una platea de espectadores, demanda estrategia rigurosa y silencio absoluto. La voz humana es el punto de entrada más vulnerable para el peligro. Una palabra pronunciada fuera de su hora puede resultar más fatal para el destino del hombre que el filo de una espada. El silencio no es solo un mecanismo de protección, es una forma activa de gobierno. Quien aprende la disciplina de callar domina, por extensión, a quien habla. Y quien domina a quien habla, gobierna sin ser percibido ni detectado. El eje interno. El silencio como espacio de comando. Toda gran ascensión exige, imperativamente, un periodo de sombra. La semilla crece en la oscuridad antes de romper la tierra y exponerse a la luz. El éxito se comporta de manera análoga. Madura en la discreción y florece solo cuando ha alcanzado una solidez que hace imposible que sea arrancado o socavado. Hablar prematuramente es el equivalente a cavar la propia tierra antes de la cosecha. La lengua es, de hecho, el enemigo interno más formidable. Muchos líderes han caído, no por una deficiencia en su poder o recursos, sino por un exceso incontrolado de palabras. El necio busca ser oído, el sabio busca ser recordado. Y quien aspira a la memoria debe comprender una verdad elemental: el sonido desaparece rápidamente, pero el impacto de un silencio estratégico perdura. El silencio actúa como el juez imparcial de los hombres. Revela quien posee una fuerza interior genuina y quien solo se contenta con fingirla. Los débiles, por necesidad,
deben ser notados para confirmar su propia existencia. Los fuertes simplemente son. Y cuando el mundo comienza a dudar de la presencia del fuerte, es precisamente porque ya se encuentra, sin saberlo, bajo su influencia. Cuando la fortuna decida visitar al individuo, éste debe ofrecerle la discreción como morada permanente. Debe mostrarle el valor del secreto, y sólo así ella permanecerá. La riqueza, de modo similar a la sabiduría, huye del ruido y la precipitación. Se exhorta al hombre a guardar sus victorias en el cofre del alma, de modo que el mundo jamás pueda conocer la fórmula exacta de su triunfo. La invocación de la duda y la no reacción. Cuando el hombre se somete a la disciplina del silencio, comienza a escuchar el murmullo de su propio imperio interior. El silencio no es un vacío, es un espacio de comando donde cada pensamiento se organiza con la precisión de un ejército invisible. Aquel que primero aprende a gobernarse a sí mismo se torna invencible ante el rumor y el caos del mundo exterior. Muchos acumulan el oro material y, en el proceso, pierden la paz esencial. Buscan el sonido de las monedas, pero olvidan el sonido de una mente serena. El silencio no es una ausencia de riqueza, es su manifestación más pura. El hombre sensato sabe que el poder sin serenidad es meramente ruido, y el ruido es incapaz de construir un legado duradero. El alma del ambicioso es estridente, requiere ecos y miradas externas. La del sabio es silenciosa, pues conoce el peso estratégico de la observación ajena. Cuando un individuo se calla, permite que la duda trabaje a su favor. Y la duda es el aliado más fiel y poderoso del poder silencioso. El verdadero dominio comienza con la habilidad de no reaccionar. Cada provocación externa es una trampa, una invitación al error. El silencio se convierte en la elegante y calculada negativa al caos. No es debilidad, sino cálculo. Y todo hombre que aprende a calcular el silencio ha comenzado, de facto, a gobernar su destino. Se cita el ejemplo del general que ganó la guerra sin siquiera combatir, simplemente esperando a que el enemigo hablara demasiado. La palabra del adversario reveló sus estrategias, y el silencio metódico las destruyó. La lengua del otro es el mapa de su propio fracaso. El líder debe aprender a escuchar para vencer, incluso antes de lanzar el primer ataque. Finalmente, el silencio es un espejo infalible. En él, el hombre se mira sin la máscara de la vanidad. Es una prueba de fuerza. Quien es capaz de soportar su propia compañía es digno del poder. Quien huye de ella busca el aplauso para llenar un vacío. La soledad es el campo de entrenamiento del sabio. La humildad se distingue del silencio estratégico. El humilde calla por respeto, el sabio calla por estrategia. Uno protege el corazón, el otro protege el imperio. Ambos son nobles, pero solo el silencio calibrado previene la caída del trono. El secreto más valioso no es la riqueza, sino el propio equilibrio interno. Quien domina el silencio, domina sus emociones, y quien controla lo que siente, decide con absoluta claridad y dominio. La corona del destino, el poder interno y la consolidación silenciosa del imperio. Este segmento final concluye el estudio analizando la naturaleza del verdadero poder, postulando que este es ante todo interno antes de manifestarse en el ámbito externo. La fortuna, simbolizada por el oro, no obedece al que más posee, sino a aquel que ha logrado dominar su propio impulso y la necesidad de validación externa. El silencio como terreno fértil de la sabiduría. El silencio se erige como el terreno fundamental donde germina la sabiduría estratégica.
Hablar prematuramente sobre los propios triunfos o planes es equivalente a realizar una cosecha antes de que el fruto haya madurado plenamente. Cada pausa en la conversación es una semilla invisible. Cada pensamiento es un fruto que madura lejos de la mirada inoportuna de los necios. Cuando el tiempo estratégico sea el adecuado, la cosecha del hombre silente será de tal magnitud que resultará imposible de ignorar o de desestimar. Los hombres de juicio no se apresuran a exhibir su victoria, caminan con deliberación para garantizar que continuarán venciendo de manera ininterrumpida. La prisa es un vicio que pertenece exclusivamente a los inseguros. El silencio, por el contrario, es la paciencia calculada de los fuertes. Mientras el mundo se desgasta en la exhibición, los discretos prosperan sin testigos y, por lo tanto, reinan sin generar rivales innecesarios. El silencio, cuando es prolongado y metódico, se transforma en un poder invisible y coercitivo. Fuerza a los demás a hablar en demasía, en un intento desesperado por descifrar la intención del hombre callado. Cada palabra que el adversario suelta es una pieza del juego que entrega de forma gratuita. El hombre que escucha más de lo que habla siempre opera desde una posición de ventaja estratégica innegable. La soledad como purificador del carácter. La soledad es el precio ineludible del dominio. Quien alcanza la cumbre del poder descubre que el aire en las alturas es frío y enrarecido. Pocos lo soportan, pero es en este ambiente frío donde el oro se purifica de sus impurezas y el carácter se revela en su forma más dura y resistente. El silencio, que en un principio fue un mero abrigo, se convierte ahora en una corona que pesa con el fardo del destino. Los ojos del mundo buscan al hombre rico de la misma manera que la noche busca una llama, se acercan para obtener calor, pero su proximidad inevitablemente termina por sofocar y apagar el fuego. La generosidad, cuando es exhibida, no es más que vanidad disfrazada. El bien que se realiza en secreto se multiplica y fortalece. Lo que se muestra públicamente se pudre rápidamente bajo el juicio ajeno. Existe un poder inmenso en aparentar ser menos de lo que realmente se es. Cuando los rivales juzgan al hombre como pequeño o insignificante, subestiman su verdadera fuerza. Y cuando se deciden a atacarle, descubren, demasiado tarde, que han golpeado una muralla invisible. El silencio es el disfraz perfecto. Permite que el rey se oculte entre el vulgo y lo protege de la flecha dirigida por el celo. La esclavitud del sonido y la gloria engañosa. El hombre que habla en demasía se convierte en esclavo de su propio sonido. Vive perpetuamente explicando aquello que el sabio jamás necesita justificar. El silencio es el lenguaje tácito de aquellos que no necesitan, ni buscan, la aprobación externa. Quien ha conquistado la necesidad de ser comprendido por los demás, ya ha alcanzado una cumbre que la mayoría aún persigue. La gloria pública es una llama que consume al propietario. Cada mirada es una chispa, cada elogio, un soplo que roba el aliento vital. La fama ilumina y, al mismo tiempo, quema. Es, por lo tanto, estratégicamente preferible ser temido en secreto a ser amado y expuesto en la plaza pública. El respeto duradero nace del misterio, jamás de la exposición. El oro hace ruido en las manos del necio y produce un silencio reverente en las manos del sabio. El primero lo exhibe para obtener aplausos, el segundo lo oculta para multiplicarlo. El necio busca probar que ha vencido, el sabio sabe que la victoria auténtica no requiere pruebas. El sonido del oro es el aplauso de los ciegos, el silencio es el aplauso de los dioses. El hombre prudente entiende que no todo oído es digno de su escucha.
Hay quienes solo escuchan con la intención de utilizar lo dicho en su contra. Por ello, se le aconseja hablar como quien camina sobre espadas, con extrema cautela, con cálculo preciso y con un propósito ineludible. El silencio es, muchas veces, el único aliado verdaderamente leal. El silencio como trono interior y defensa final. El silencio es el trono de aquellos que han dominado su propio ego. Es la morada de aquellos que no sienten la compulsión de probar nada a nadie. Los gritos pierden su fuerza en el vacío. El silencio, por contraste, resuena para siempre en la mente de los demás. Cuando el hombre comprende esta verdad, cesa en su búsqueda de aplausos y comienza la tarea de conquistar el respeto incondicional. El silencio es el refugio de quienes han comprendido la complejidad del juego del poder. Protege el pensamiento de la contaminación y la superficialidad del mundo. La palabra, una vez pronunciada, pertenece a todos. El silencio permanece solo para el hombre mismo. Por esta razón, el verdadero rey no reina tanto sobre las personas, sino sobre aquello que logra callar. La riqueza sin la estrategia del silencio es tan vulnerable como un castillo sin muros defensivos. La fortuna exige el secreto como el cuerpo exige la piel. Es el límite que impide que el exterior dañe o destruya lo interno. El sabio cubre su prosperidad con la sombra de la discreción, y es en esas sombras donde encuentra el equilibrio que el oro material es incapaz de otorgar. Quien todo lo revela, nada preserva. La transparencia absoluta es una forma de desnudez extremadamente peligrosa en la esfera política. El mundo no perdona lo que logra entender, sino que respeta aquello que le genera miedo y cautela. Y el miedo genuino nace del misterio. Por lo tanto, se aconseja al líder esconder, no por cobardía, sino por dominio absoluto y propósito estratégico. Se recuerda la respuesta del príncipe a su consejero cuando le preguntó por qué nunca hablaba de sus victorias, porque el enemigo escucha con más atención que el amigo. En el arte de gobernar, el silencio es el escudo más sutil, simultáneamente, el más resistente. Los hombres buscan el reconocimiento, pero olvidan que éste cobra intereses. Cada aplauso es una deuda que se paga con la moneda de la propia privacidad. El hombre que domina el silencio domina sus emociones, y el que controla lo que siente decide con claridad inquebrantable y gobierna con maestría. La libertad líquida del silencio, la consagración del dominio enigmático. El estudio de las estrategias del poder y la fortuna concluye con el análisis del silencio como la manifestación más pura de la libertad y el pináculo del dominio humano. Se define al silencio como una libertad líquida que no está en deuda con nadie ni con ninguna circunstancia externa. Es el único bien intangible que paradójicamente crece y se fortalece cuanto más se resguarda. Dominio del tiempo y elegancia enigmática. Quien logra ejercer un dominio absoluto sobre su silencio, domina de manera inmediata el tiempo. Mientras la mayoría de los hombres se apresuran en hablar y reaccionar, el sabio observa con paciencia metódica, aguardando el momento estratégico y exacto para actuar. La victoria del prudente no se obtiene por la fuerza bruta, sino por la espera calculada. Cuando finalmente decide moverse, el mundo ya está exhausto de intentar comprenderlo. Existe una elegancia inherente en ser enigmático. El misterio no es un accesorio, sino la vestidura esencial del poder. Cuando el líder no revela la totalidad de su ser, sus planes o sus recursos, obliga a los demás a completar los vacíos con su propia imaginación. Y la imaginación, por su naturaleza, siempre concibe una realidad más grandiosa y temible que la verdad factual. De esta forma,
el silencio no se limita a proteger. Su función superior es amplificar la leyenda y la autoridad del individuo. El silencio se convierte en una corona invisible, y cada pensamiento que se guarda es una joya que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede robar. Las palabras, una vez lanzadas al aire, se convierten en propiedad pública y pierden su valor intrínseco. Los secretos, cuando son custodiados, se transforman en tronos privados. Por lo tanto, el mandato es claro: habla menos, reina más, y tu influencia perdurará eternamente. La influencia sentida y la maestría interior. La victoria del sabio no reside en ser visto, sino en ser sentido. Su influencia estratégica recorre cauces que la voz simple no puede alcanzar. Cuando los demás finalmente perciben la magnitud de su poder, ya es demasiado tarde, pues han sido moldeados sutilmente por su presencia silenciosa. El poder que no se exhibe es, en realidad, el único capaz de operar transformaciones profundas y duraderas. Cuando el líder comprende que el silencio es la forma más alta de comando, deja de buscarlo como un simple escudo defensivo y comienza a blandirlo como un cetro de autoridad. Gobernar en silencio es el último estadio del dominio humano, donde la mera presencia del individuo dicta el curso ineludible de los acontecimientos. Hay hombres que hablan tanto que se vuelven predecibles, y hay aquellos que callan tanto que se transforman en leyendas. El tiempo, ese juez implacable, olvida a los ruidosos, pero preserva a los enigmáticos, ya que el misterio es el único sonido que el tiempo no logra extinguir, y quien lo domina jamás será olvidado. El silencio actúa como un maestro inigualable que no necesita impartir lecciones verbales. Moldea a través de la presencia, corrige a través de la ausencia y recompensa a través de la paciencia. Cuando un hombre asimila esta comprensión, deja de ser alumno del mundo para convertirse en profesor de sí mismo. El altar de la estabilidad y la paradoja de la dicha. La fortuna maquiavélica, teme al hombre que no se exhibe. Lo considera digno de sus favores, pues sabe que en él encontrará un refugio estable y seguro. El silencio es el altar de la estabilidad. Quien lo profana pierde la bendición, quien lo respeta, recibe la promesa de la permanencia. La riqueza, como entidad, huye del estruendo y sigue la calma. Se relata la anécdota del rey que preguntó al sabio cuál era el secreto del reinado perfecto. El sabio respondió: hablar menos de lo que sabes y escuchar más de lo que deseas. El rey sonrió, pero jamás comprendió la esencia de la respuesta. Murió rodeado de voces superficiales. El sabio, en silencio, vivió y perseveró rodeado de paz interior y dominio. La boca es una puerta, pero también una trampa mortal. Cuando se abre en exceso, permite la entrada fácil al enemigo. El silencio es el guardia de honor que nunca descansa. No impide el ataque, sino que lo pospone hasta que el adversario se agota en su intento de decodificación. Y cuando el silencio finalmente actúa, el golpe es lanzado sin aviso y sin posibilidad de retorno. La profundidad del sabio y la consolidación final. No debe confundirse el silencio con la ausencia de presencia. El sabio calla, pero su influencia está siempre activa y presente. Observa aquello que los demás ignoran, y habla únicamente cuando la palabra es requerida como una espada afilada. El resto es mero viento, y quien habla por hablar es llevado por él sin dejar rastro alguno. El tiempo es el aliado más leal de los discretos. Mientras el necio se apresura en mostrar su trabajo, el sabio construye en secreto, sin testigos. Cuando el mundo se percata de la obra, es demasiado tarde,
la victoria está consolidada y es irreversible. El silencio es la paciencia estratégicamente condensada en poder. Quien guarda silencio no es un ser frío, sino profundo. Elige sumergirse en la complejidad donde los demás solo se atreven a nadar en la superficie. La profundidad atemoriza, pues exige el aliento vital, el silencio es el aliento del alma. Sin él, el hombre se ahoga en sus propias palabras y muere sin haberse escuchado jamás a sí mismo. El verdadero triunfo es ser incomprendido y aún así permanecer firme, pues los hombres temen lo que no logran descifrar y respetan lo que no pueden alcanzar. Hablar es el acto de explicarse y someterse a la validación. Callar es elevarse. Y quien se eleva en silencio, ya no necesita el trono visible, ya es rey por derecho propio. Cuando el hombre alcance la cúspide de la riqueza, debe recordar que la herencia más valiosa es el secreto custodiado. El oro se gasta, el nombre se desvanece, pero el misterio persiste como un legado inmutable. No se debe revelar a nadie cuánto se posee, ni cuánto se sabe. El silencio es la firma de los inmortales, y es en él donde el poder halla su reposo definitivo.